primer lugar, daros gracias por habernos acogido y haberlos hecho de una forma tan cálida. Hemos sentido parte de la familia. Eso somos realmente, no es que no lo fuéramos y nos sintiéramos, es que somos parte de la familia. Pero vuestra acogida nos lo ha mostrado, nos lo ha enseñado, nos ha hecho sentir el corazón cálido. Gracias por recibirnos bien. Me propusieron el tema de volver a empezar y pensaba, ¿quién volvió a comenzar en la Biblia? Y el primero que me vino a la cabeza era Daniel. Daniel tuvo que volver a empezar. ¿Os dais cuenta de lo que implica? Un joven lo tenía todo en la vida para comenzar bien, ¿no? Era alguien que tenía una vida prometedora por delante. Vivía en el palacio del rey, era un noble. La expectativa para toda la vida era que aquello tenía que ser un camino de éxito. Y en meses, todo lo que era expectativa se le viene abajo. De golpe ya no es un noble, es un refugiado. De golpe es alguien que es un perseguido. De golpe es una persona que tiene que vivir en un contexto contrario de todo lo que cree, de todo lo que piensa, de todo lo que siente. Tiene que vivir como esclavo en casa del enemigo y tiene que volver a empezar. Tiene que decidir si su vida va a quedarse simplemente en quejas. Porque muchas veces, cuando parece que llueven piedras, nos conformamos con quejarnos y perdemos la oportunidad de hacer algo grande con nuestras vidas. Dios nos ha llamado a hacer algo tan grande como encajar en la gran historia. Y esto creo que es importante que lo entendamos. Nuestras vidas adquieren sentido o dejan de tenerlas no porque nuestras vidas sean grandes, sino porque vidas de gente pequeña que hace cosas pequeñas encajan en la gran historia que Dios está escribiendo en este mundo. Y eso es lo que las hace grandes, las vidas. Recordad una cosa, 2 mujeres, 2 parteras, que un día deciden desobedecer al rey más importante del mundo. Y deciden hacer lo que es propio. ¿Qué hace una partera? Ayudar a nacer niños. Y esas mujeres deciden hacer lo que toca. Y hacen nacer a Moisés. ¿Entendéis? Eso es ser grande, encajar en la gran historia de Dios. ¿Qué tuvo que superar Daniel para encajar en la gran historia de Dios? Os invito a leer Daniel capítulo 1 y los primeros versículos. Vamos a leer 9 versículos de Daniel capítulo 1. Y vamos a ver cómo se derrumba y cómo se levanta. ¿Y cuáles son las condiciones para que se levante, para que encaje en esa gran historia de Dios? Estoy leyendo de Daniel, capítulo 1, voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, pero puedes leerlo en la Biblia que tengas delante, en el idioma que la tengas. Dice Dios, dice la palabra de Dios. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres:
A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ver. Quiero contaros que esto tiene que ver con la clave para que nosotros también podamos ser influyentes en la sociedad en la que Dios nos ha puesto. Quiero deciros que la experiencia cristiana se parece mucho a la experiencia de andar en la cuerda floja. Cómo conseguir seguir a Dios y a la vez circular por un mundo secular en el que no siempre es fácil, pero no solo circular. No solo pasar desapercibido, sino hacer la tarea que Dios nos dio que hiciéramos. No basta con pasar desapercibido en el lugar. Dios nos ha enviado no a pasar desapercibidos, sino a transformar el entorno en el que estamos con el Evangelio de Cristo. Eso es uno de los grandes desafíos que todos los cristianos que han venido a este mundo tienen que enfrentar. Y hay dos opciones extremas. La primera opción es decir, vamos a relacionarnos lo mínimo con el mundo. En el pasado ha habido esa tentación entre el mundo cristiano. Vamos a, cuando más solos, más santos, cuando más solos, más puros, cuando menos intervenimos, mejor. Me exilio para conservar la pureza. La fe es algo privado, es algo personal, es algo que no incide en la sociedad, es cosa mía lo de la fe. Y nos engañamos. Pensamos que si yo no me relaciono con los demás, me voy a mantener puro, porque el problema está ahí afuera. Y no nos damos cuenta de que el problema no es la sociedad, que el problema no son los otros. Si yo me fuera arriba de la montaña solo, el problema del mundo es que no está ahí afuera, es que está aquí adentro. El problema del pecado, del mal, no son los otros. Es que lo llevo dentro, es que cada acción que tengo, que hago, no es pecado, pero sí está manchada por el pecado. No hay ni una sola acción que haga un ser humano que no esté tocada por eso que es el pecado. Por lo tanto, cuando yo me voy solo arriba de la montaña, el pecado se viene conmigo. Y ese es el problema. Cuando más solos, más santos, no. La segunda opción, ¿cuál es? La segunda opción es, seamos prácticos. Seamos prácticos. Hay que vivir en este mundo. Y, ¿sabéis realmente? Esto de la fe está bien, pero realmente no funciona. Porque si tú quieres vivir en este mundo y quieres tener éxito, tendrás que vivir como ellos. Tú no tienes la capacidad de fijar las normas. Tú no eres quien hace las reglas aquí. Tienes que vivir con sus reglas. Y cuando la gente hace esto, cuando la gente cree estas mentiras, cuando la gente se vuelve como los demás, ¿para qué los demás tienen que volverse a nada si tú ya eres como ellos? No tienes ninguna capacidad de influencia, no puedes cambiar nada, no puedes transformar nada, porque no tienes con qué transformar nada. La Biblia enseña que hay otra alternativa. La Biblia enseña que cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo que pelear este mismo problema. Jesús tuvo que enfrentar la misma situación. Y Jesús nos enseñó que había otra forma distinta de enfrentarla. Y que esa forma distinta le podríamos llamar así, identificación sin confusión. Cuando la Iglesia no consigue establecer ese equilibrio de identificación sin confusión, o bien está demasiado lejos de la sociedad y la Iglesia se vuelve irrelevante y la Iglesia no transforma la sociedad, la Iglesia no hace la misión que Dios le envió a hacer, o bien se hace tan igual que no consigue cambiar absolutamente nada. No es parte de la solución, sino que la Iglesia es parte del problema. ¿Cuántos siglos la Iglesia ha sido parte del problema? ¿Cuánto la gente hoy en día a veces evita la Iglesia y evita en el paquete a Dios? Porque la Iglesia se ensimismó, se cuidó de sí misma, fue a su bola, a sus propias cosas, a sus propios intereses, construyendo su propio reino y no el reino de Dios. Queridos, identificación sin confusión, si no la misión se detiene.
Y aquí tenemos a Daniel. Aquí tenemos al bueno de Daniel. ¿Sabéis? Una cosa muy interesante es que aquí no se atribuye a los babilonios que Daniel fuera a Babilonia. Es muy curioso, porque todo el tiempo está lleno del protagonismo de Dios. Todo el tiempo dice, y Dios los entregó, y Dios los mandó, y Dios hizo esto. Es decir, que aquí parece que 4 chavales nobles del palacio del rey hayan tenido una gran fatalidad, cuando realmente lo que vemos circular por debajo es la acción de Dios, de un Dios mandando a los suyos a invadir Babilonia. No es solo Babilonia quien ha invadido Jerusalén, es Dios invadiendo Babilonia, mandando a los suyos a transformar el lugar del mal. Esa es la historia que nosotros tenemos detrás. Eso es lo que tenemos nosotros que leer cuando lo tenemos delante. Solo en el versículo 1 está planteada la historia. Tenemos Babilonia y Jerusalén. Tenemos Daniel y Nabucodonosor. Son 2 modelos del mundo. Son 2 ciudades paradigmáticas. Alguien dijo que la Biblia es como la historia de 2 ciudades de Dostoyevski, ¿verdad? Que es la historia de Jerusalén, la ciudad de Dios, y de Babilonia, la ciudad del mal. Son 2 ciudades símbolo cada una de las 2. Y ahora Babilonia ha conquistado Jerusalén. Dios mío, qué desastre. ¿O no? ¿O no? O Jerusalén ha sido metida en el interior de Babilonia. Pero para que Jerusalén transforme Babilonia, no basta con que esté allí. La cuestión es, ¿cómo va a estar allí? Entendemos el conflicto que significa para Daniel ser educado en la universidad, en los valores, en la cultura, en el lenguaje de los babilonios. 3 años estudiando todo lo que saben los babilonios. Pero a la vez, no solo es un desafío, sino que Babilonia es una tentación. Depende de lo que desees, Babilonia puede darte todo lo que deseas. Babilonia tiene la capacidad. O sea, nosotros decimos, Dios te ama. Babilonia tiene otro mantra. Es, Babilonia te quiere. Y Babilonia tiene mucha capacidad de darte cosas dependiendo de lo que tú desees. Cuando tú deseas cosas pequeñas, Babilonia te las va a dar. Babilonia puede darte conocimiento, riqueza, poder, influencia, fama, un montón de cosas difíciles de manejar para un chaval joven. Pero Babilonia no regala nada. Babilonia cobra. Babilonia sabe dónde ir a cobrar cuando tiene que cobrar. ¿Sabes aquello de no me voy a escapar, sé dónde irte a cobrar? Babilonia sabe cómo cobrarse las cosas. Cuando tú tienes deseos pequeños, te conviertes en alguien muy fácilmente sobornable. Cuando tú solo quieres cosas que están en el nivel de la tierra, cuando tu mayor deseo es tener una casa, cuando tu mayor deseo es tener 3 coches, cuando tu mayor deseo es ser halagado, cuando tu mayor deseo es fama y poder, eres muy vulnerable. Pero cuando tú deseas ser heredero del universo, no te lo puede dar. Babilonia no tiene con qué hacerte heredero del universo. Cuando tú solo deseas el rostro de Dios, cuando tú entiendes que aquí no hay nada que tú puedas ser satisfecho con ello, entonces eres mucho más difícil de atacar. Babilonia es desafío y oportunidad. Estar allí es desafío y oportunidad. Los riesgos de ser asimilado son enormes. Daniel tuvo que estudiar cosas terribles para un judío. ¿Qué se enseñaba en la universidad, en esos 3 años de universidad en Babilonia? Se enseñaba astrología, se enseñaba adivinación de entrañas, se enseñaba magia, se enseñaba... Eso es lo que le enseñaban. Oye, en nuestras universidades se enseñan cosas muy chulas, pero a veces esas cosas muy chulas, técnicas, científicas, muy buenas, vienen mezcladas con ideología también.
no es tan fácil vivir en nuestro entorno. Hay que discernir, hay que separar lo bueno de lo malo. No es todo para tirar, pero tampoco puedes tragarlo todo. Daniel y sus compañeros tuvieron que aceptar cosas difíciles. ¿Sabes una cosa muy difícil de aceptar? El cambio de tu nombre. El nombre en la Biblia es muy importante. Se nos habla de el nombre de Dios. Santificarás el nombre de Dios, porque en el nombre, y especialmente para los judíos, estaba la personalidad, ¿sí? Y entonces se nos va y se nos dice, os voy a cambiar de nombre. Mira qué idea se me ha ocurrido. Porque además en el cambio del nombre había una cuestión muy significativa. Los 4 que se nos citan aquí, todos contenían una partícula que incluía el nombre de Dios. Daniel, Azaías, ¿sí? Esa terminación el-ías es el nombre de Dios que está ahí metido. Pero ellos tienen que cambiar el nombre, tienen que cambiar la identidad. El nombre es dulce, ¿no? Cuando alguien se acuerda de tu nombre, cuando es la primera vez que te ve, le dices el nombre y a la siguiente se acuerda. Dulce, Pero cuando alguien decide y puede cambiar tu nombre, eso es duro, porque tiene una autoridad que quiere llevarla hasta cambiar tu identidad y cambiar tu fidelidad más profunda, que es tu fidelidad a Dios, tu relación con Dios. Y todos los nombres que les pone a los 4 contienen nombres de los dioses de aquella tierra. Esto es duro, esto es potente. Y Dios, cuando ellos estaban ahí, porque no eran solo estos 4, ellos decían, durará poco, será corto, en poco tiempo volveremos. Y otro profeta que había en Jerusalén escribe una carta, un tal Jeremías, capítulo 29, versículo 7, escribe una carta, le dice, no durará poco. Casaos donde estáis, construid casas donde estáis, plantad viñas donde estáis, orad por el bien de la ciudad. ¿De qué ciudad, Dios? ¿De Jerusalén? No, orad por el bien de Babilonia. Y dice, Dios, ¿tú sabes lo que han hecho esta gente? ¿Tú sabes quiénes son los babilonios? Orad por el bien de la ciudad, porque en el bien de la ciudad os irá bien a vosotros. Oh Dios, yo estoy dispuesto a orar por el bien de medio mundo, pero no de Babilonia. Desafíos, pero también oportunidades. Pero para captar las oportunidades, hay cosas que sí hay que aceptar. Daniel aceptó esas cosas, pero hay cosas que no hay que aceptar. Hay esas cosas de la identificación. Daniel se identificó a fuerza en algunas cosas, otras cosas no. Pero hay otras cosas que no hay que aceptar, para no volverte como ellos. Y él dice, versículo 8, no aceptó contaminarse. Muy clave, pero fijaos una cosa, quiero sugeriros que lo que él hizo fue tomar un símbolo. La comida era no la clave, sino el símbolo de la clave. El problema no estaba en lo que comía, sino en lo que significaba la comida. ¿Por qué digo que es un símbolo? Pues porque para los judíos beber vino no era un problema. Ellos podían beber vino. En aquel tiempo el concepto de vino kosher no estaba tan estructurado como hasta ahora. Daniel, más tarde, si veis el capítulo 10 y el versículo 3, veréis que sí que encontró carne para comer en Babilonia. No era el problema. La carne no era el problema, pero la carne, la comida del rey era el símbolo, era una señal, un lugar donde pararse, un lugar para decir, hay cosas que no voy a hacer. Es un recordatorio de la separación de propósito, de la separación de moral, de la diferencia de fidelidades. Hay cosas que no voy a hacer como muestra, como símbolo de que no me voy a convertir en uno de ellos, que no voy a cambiar de reino, que sigo formando parte de Jerusalén. ¿Sabéis que el hecho de no aceptar los lujos de palacio fue muy útil? Cuando tú aceptas
todos los lujos del palacio y algún día te quieres plantar y quieres decir, esto no me lo voy a tragar. Y dice, muy bien, pues vamos a cortar el sueldo. ¿Y ahora qué? Dice, bueno, igual me lo he pensado, igual sí lo voy a tragar, ¿entiendes? Tienes que mantener libertad. Y a veces los lujos, a veces el estilo de vida lujoso te hace tremendamente esclavo y con la misma pastilla tienes que tener tragaderas mucho más grandes. Conserva la libertad de decisión, conserva la posibilidad de decir no cuando tengas que decir no. No vendas el alma por un plato de lo que sea. La actitud de Daniel de identificación sin confusión le permitió ser influyente. No ser alguien comprable fácilmente. Cualquier combinación que hubiera escogido hubiera tenido menos impacto. Y nosotros en el siglo XXI tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos, a no quedar capturados por ninguno de los dos extremos de una especie de legalismo, una especie de contagio, de una especie de separación total que nos deje sin influencia. El peligro de estar tan apegados a la posición económica, al prestigio social, que no estemos dispuestos a arriesgarlo todo por el testimonio de Dios. Nos impedirá ser la herramienta que Dios quiere usar para transformar este mundo. Hay gente que me dice, bueno, si vivimos así, nos van a echar el trabajo. ¿Quién dijo que no te echarían del trabajo? Si vivimos así, tiene riesgos. Ayer comentábamos en una de las clases. Uno decía, es que a veces me tengo que plantar y tengo que decir, esto no lo voy a hacer. Pero luego ellos saben que yo soy la persona que dice la verdad. Esto es real. Esto sucede en un lugar en donde mucha gente en la empresa se mienten los unos a los otros. Y ahora tú tienes que confiar en alguien. Claro, ese tío es un fastidio, porque te está diciendo que no todo el día. Pero cuando tú necesitas algo, y lo necesitas de verdad, ¿a quién le darías algo? ¿Quién es confiable en ese lugar? Ese tipo que está todo el día tocando las narices, es aquel que es confiable, si no te han echado antes. Porque a veces te echan. Pero tenemos que entenderlo. ¿Quién dijo que esto sería fácil? ¿Quién te prometió a ti que ser cristiano no tenía ningún precio? ¿Quién te dijo que en este mundo no tendrías aflicción? Solo te dijo que Él ha vencido al mundo, no que tú no tendrías aflicción. Una segunda cosa a recordar es el peligro de atribuir nuestros logros a nosotros mismos. Que hayamos llegado a un lugar en donde digas, esto lo conseguí por mí mismo. Yo fui quien, con mi sacrificio, con mi exposición, con tomar riesgos, y yo llegué aquí. Pero fíjate, es Dios quien entregó a Judá en manos de Babilonia. Es Dios quien hizo que Daniel recibiera favor de Aspenaz. Es Dios quien le dio entendimiento y sabiduría en todo conocimiento. El control es de aquel Dios que parece humillado y vencido. En Babilonia sigue reinando el mismo Dios. Aparentemente es un Dios derrotado. En realidad es quien dirige las operaciones de todo lo que ocurre. Y tenemos que volver a verlo. Tenemos que volver a verlo detrás de la apariencia. Hoy en día, a veces, este mundo de grandes decisiones políticas, de grandes decisiones económicas, nos parece que se le ha escapado de las manos de Dios. Y Dios realmente dirige la historia de las naciones. Dios desplaza pueblos enteros en el día de hoy. Cuando en nuestro país las iglesias eran pequeñas y disminuían, Dios trajo el doble de los que éramos en este país. Cuando no se podía entrar en el mundo musulmán para predicar en tantos países, Dios ha cogido
millones de personas y los ha mandado fuera de sus países para que nosotros les hablemos. Parece que, y la realidad es que Dios sigue teniendo el control de la humanidad en sus manos y nunca dejará de ser así. Termino con 4 sugerencias prácticas para que nosotros podamos mantener esa influencia en el mundo. A ver si os sirven, ¿de acuerdo? Primera influencia práctica. Un cristiano puede trabajar en empresas, ser funcionario de países, servir en posiciones políticas, estudiar en universidades, en entornos y bajo poderes profundamente anticristianos. No solo debe, Dios te envía ahí. Cuando tú estás en una empresa complicada y difícil, Dios te envió ahí para ser luz en las tinieblas. Una pequeña luz de LED en mi habitación cuando estoy durmiendo por la noche ilumina la habitación entera. Es un LED chiquitín, es un nada, pero se ve por la noche, porque cuanto más profunda es la oscuridad, la menor de las luces es claramente visible. Tú no fuiste ahí, Dios te envió a ese lugar. Dios te envió, Dios tiene la capacidad de enviar, Dios lo sigue haciendo a millones o tú como persona. Eres el enviado a ese lugar. El problema es vivir acríticamente ahí. El problema no es dónde estás. El problema es cómo estás y para qué estás. Porque estás allí en función de la misión de Dios, en función de la gran historia que Dios quiere escribir, para ser fiel en lo poco, para transformar, para hacer lo que se debe hacer en ese lugar. Pequeños actos de obediencia. Gente normal, haciendo cosas normales con intencionalidad extraordinaria. Piensa siempre en esto. Gente normal haciendo cosas normales con intencionalidad extraordinaria. Una segunda cosa. Comunión con Dios y oración constante. Si quieres sobrevivir, vas a tener que respirar aire del cielo. Vas a tener que llenar los pulmones porque la inmersión es fuerte. Si tú no tienes esa comunión, esa relación íntima con Dios, si no se puede ver que has estado con el Padre, si no se puede ver que tu relación con Cristo es potente, tú no tendrás fuerzas para sobrevivir ahí. Tendrás deseos pequeños, deseos que el brillo del exterior podrá satisfacer. Cuando desees en grandes. El problema de los cristianos no es que quieran gozar demasiado. El problema de los cristianos es que se conforman gozando con cualquier cosa. Hay que querer cosas grandes. Daniel oraba 3 veces al día y cuando las cosas se ponían difíciles, oraba más. Esa es la cosa. La oración no es algo como para ganar méritos ante Dios. Es para conocer cara a cara a aquel de quien hablamos. Que al final no sea alguien que no hemos tenido el gusto de conocer, sino que Dios sea alguien al que deseamos. Dios nos dice que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y eso no es una obligación, no es un compromiso, no es un deber. Es lo más inteligente que uno puede hacer. Porque cuando uno ama otras cosas, acabará viviendo para ellas. Solo cuando Dios es tu gran amor, obtendrás lo que siempre deseaste. Este mundo es un lugar increíble, porque al final todo el mundo obtendrá aquello para lo que vivió. Al final todo el mundo tendrá lo que deseó en el interior y en el fondo de tu corazón. Cuidado con lo que deseamos. En tercer lugar, establece marcadores físicos. Establece barreras, establece líneas rojas, establece recordatorios públicos que no estás dispuesto a traspasar por nada en el mundo. Establece puntos de desconexión, establece cortafuegos que impidan en un determinado momento y públicamente, ponlos en público. Yo no hago esto. Incluso cuando son arbitrarios, incluso cuando no son
la clave de la historia, porque no hay ninguna de las cosas que tú puedas establecer como marcadores que sea la clave de la historia. Pero el marcador, el símbolo, tiene un papel muy importante. El símbolo te está diciendo a ti como recordatorio y está diciendo a los demás que tienes una fidelidad más grande que esta. Otros verán y dirán, mira este tío, pasó todo esto y ahora esto le concede la gran importancia. Déjales. Tú sabes por lo que estás ahí. Tú sabes lo que significa aquello para ti. ¿Qué valor tiene para ti como cristiano de decir, no voy a pasar por ahí? Esto no. Y será siempre tu salvaguarda, será tu lugar seguro, será aquel lugar en el que te recordará a ti y a los demás que cualquier cosa no vale, que no todo vale, que hay cosas que te recuerdan tu fidelidad a Dios y que Dios es capaz de sostenerte cuando tú dices que no. Decir que no a veces tiene precio, pero Dios es más grande y tiene la capacidad de sostenerte incluso cuando eso te genera graves problemas. El último, el cuarto. La importancia de la comunidad para ser cristiano. Daniel tenía una comunidad pequeña, pero tenía una comunidad. Cada vez es más complejo vivir en este entorno. A veces, ¿sabéis lo que es el papel de lija? ¿Sí? Pues eso, vivir aquí a veces es la experiencia del papel de lija. Y rascar contra el papel de lija duele. Cada vez el entorno es un poquito más tóxico. Cada vez el entorno es más complicado de vivir. Cuando la cristiandad existía, antes del periodo postcristiano en el que estamos viviendo en nuestra sociedad, nosotros y la sociedad compartíamos más valores de los que compartimos hoy en día. Decir que nosotros no estamos a favor de esto o a favor del otro, que estamos a favor de aquello o a favor del otro, y la sociedad, de corazón o no, pero de alguna manera había más terreno común. Una vez que la cristiandad se ha caído, ahora vivir públicamente en un entorno así es papel de vidra, es lija, y eso hace mucho más importante el papel de la comunidad. Nosotros no somos una gente que va a un sitio unas horas el domingo. Nosotros somos la comunidad. Somos una gente que se apoya sí o sí los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Porque vivir aquí solo se puede vivir cuando vives en la comunidad del Rey. Esa comunidad tiene aspectos eternos. Esa comunidad ha comenzado aquí, pero no es una gente con la que voy a sentarme a escuchar un Señor, sino que es familia. Cuidado de tener nombre de familia y actitud de institución, porque eso machaca. Pero cuando nosotros nos comportamos realmente como la familia de Dios y las cosas se ponen muy complicadas, la familia de Dios funciona. Os lo digo en serio. Familia de Dios funciona. Ser comunidad es de verdad que la comunidad funciona. Pero tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo. Cuando cada uno va a su bola, cuando cada uno quiere vivir de una forma individualista, estamos privándonos de una de las grandes herramientas que Dios nos ha dado para ser esas personas influyentes que transforman Babilonia. Está bien, pero no se puede hacer solo. Y Dios nos ha dotado. Y a veces tenemos que buscar mecanismos. Congregación local, pero más pequeño. Tu grupo pequeño. Ahí tenéis el ejemplo de las barcas. Esto es genial. Esto es uno de los grandes recursos que Dios ha provisto. Esto no es un invento de esta iglesia. Es una cosa que la iglesia nació así. La iglesia nació en una barca. Antes que fueran una gran cosa, eran una comunidad pequeña. Y las iglesias pueden crecer, pero deben mantener siempre esa comunidad. Esto no es un grupo de autoayuda, esto es la iglesia de Dios. ¿Entendéis la diferencia entre una cosa y la otra? Esto es la iglesia de Dios. Y es que la iglesia de Dios significa que cuando viene una puñalada por detrás, yo tengo a alguien aquí atrás. ¿Sí?
Es alguien que me cubre las espaldas. Y me las cubre solo por una razón, porque está expresando el amor del Padre. Y nada más. Es esa la razón por la que Él está ahí atrás. Mañana vamos a mandar lo mejor que tenemos aquí a escuelas, a institutos, a universidades, a trabajos, a voluntariado, y no podéis ir solos. Mañana vamos a invadir Babilonia. Mañana vamos a destruir el mal en donde esté. Y lo vamos a hacer con esa comunión íntima con el Padre. Y lo vamos a hacer con la comunión íntima los unos con los otros. Que Dios os bendiga en esa tarea y en esa misión que Él os ha encomendado.